Dios les bendiga a todos los que nos escuchan a través de las radios y nos ven en las televisoras en otros países. El tema de hoy es el misterio de Cristo en nosotros. Vamos a ver a la luz de la Biblia. El misterio del Señor en nosotros tiene que ver con las leyes que están escritas, que están dadas a apóstoles y profetas, y la importancia, hermano, de entender las cosas a fondo es poner oído para que podamos ir conociendo estas leyes que se nos van a aplicar cuando estemos delante de Él, si nosotros no las pagamos, las entendemos, las queremos escuchar y queremos actuar en ese sentido de poder alcanzar el mejor pacto que nos dice la palabra acerca del supremo llamamiento, que es el de llegar a ser hijos de Dios de manera divina. Y hay otro que la Biblia le llama hijo adoptivo. Vamos a ver el comienzo de todo este misterio. Romanos 8:9 nos dice la palabra que no estamos en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es importante entender que aquí está hablando del Espíritu de Dios. Y acá abajo dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vamos a hacer algo a la luz de la palabra, que el Espíritu de Cristo no puede estar en nosotros si no está el Espíritu de Dios, que son los tres. El Espíritu de Dios es el Espíritu del Padre, de Cristo y del Espíritu Santo. Tiene la Trinidad, dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza. Y lo hizo trino y con 7 inteligencias. Y quiere darnos el Señor, el Espíritu de Dios, y al tener el Espíritu de Dios tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros. Mientras no tengamos el Espíritu del Padre, tenemos un sello del Espíritu de Santo y el Espíritu de Cristo. Es importante entenderlo. Vamos a ir a la luz de la Biblia para que nosotros podamos entender que es necesario tener el Espíritu de Dios para poder ser eternos, inmortales y ser hechos hijos de Dios de manera divina, la nueva criatura. En Filipenses 1:19 nos dice el apóstol Pablo, porque sé que esto se me tornará salud. La santificación es lo que nos maneja la salud, por vuestra oración y por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Cuando oramos en lenguas, oramos por la santificación no solo nuestra, sino la de otros, así lo dice la palabra en Romanos 8:27. Maneja el asunto del Espíritu Santo, nos ayuda a que podamos suministrar a través de la oración el Espíritu de Jesucristo, porque ese Espíritu viene en sello. Vamos a irlo viendo. Un sello para que podamos entrar al reino y tener vida eterna. Eso es lo que a la luz de la Biblia nos maneja la palabra. Vamos a ir viendo la importancia, un recordatorio de Apocalipsis 5:6, en donde nos dice la palabra acerca de los 7 Espíritus de Dios. Ya lo tocamos el Espíritu de fuego, el Espíritu de justicia, el Espíritu de vida, el Espíritu de inmortalidad o de perfección. Y estamos tocando ahorita el Espíritu de Jesucristo en nosotros. Tiene que ver que nosotros podamos tener el Espíritu de Dios, que está en el texto que leímos 8:9 completo. Ahí dice Espíritu de Dios y Espíritu de Jesucristo. El que tal no lo tiene, el tal no es de él. ¿Por qué? Puede estar en el reino como santo. Lo vamos a ir viendo a la luz de la Biblia. Pero es importante entender que Dios tiene 7 espíritus, así como nosotros tenemos 7 inteligencias. Apocalipsis 4:5 nos dice que el espíritu
Los 7 espíritus están alrededor del trono, 24 sillas que son figurativamente los 24 ancianos, vestidos de ropas blancas que tenían sobre sus cabezas coronas de oro, el 5 por favor. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, 7 lámparas de fuego estaban ardiendo delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Bueno, Dios tiene todos los ángeles de Dios, todopoderosos, que son los ancianos y los hijos de Dios, o los ángeles de Jehová. Tienen 7 espíritus, y el Espíritu Santo que está aquí en la tierra desde el Pentecostés anda recorriendo toda la tierra con los 7 espíritus que tiene, porque Él es Dios y tiene los 7 espíritus de Dios. Entonces vamos a ver que la palabra nos dice algo importante. En Gálatas 5:4, vacíos sois de Cristo, dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, del Espíritu de gracia, que es el Espíritu de Jesucristo. Vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. Y vamos a ver que en Romanos 3, el hombre se justifica a sí mismo. 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Romanos 3:21 nos dice que, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado testificada por la ley de Dios, que es la palabra, y por los profetas. Entonces, para testificar la ley, necesito conocer las leyes de parte de Dios, y Dios me llamó como abogado para dar estas leyes que son importantes, hermanos, a todos los creyentes en Jesucristo. Es importantísimo que escuchen. Él dice, vacíos soy de Cristo los que se justifican por la ley mosaica. Hablando de Gálatas, hermano, 5:4, vamos a verlo, dice que son vacíos de Cristo. Hay muchísimas doctrinas que son vacías de Cristo, se justifican por su doctrina. Yo he encontrado, hermanos, en otros países, en donde, hermano, esto no lo puedo predicar porque tengo 25, 30 años predicando otra cosa. Hermano, pero eso es la palabra. Le digo, mire, aquí dice, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él. Le digo, es plural, hermano. No, Dios no es una sola persona como la manejan a través del Espíritu Santo, que es la presencia del Padre o del Hijo. No, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo en la tercera persona de la Trinidad, y tiene un trabajo muy especial, enseñarnos el camino al Espíritu de Cristo para que seamos sellados, para que después empecemos a crecer en ese Espíritu sellado. Hablando de el alma, vamos a irlo viendo, hermanos, que es muy importante que nosotros entendamos que el que no tiene el Espíritu de Cristo no entra. No es Él, porque no entra al cuerpo de Jesucristo. No es divino, no tiene la naturaleza divina, la naturaleza todopoderosa, y además la naturaleza que es, como dice el Señor, cuando maneja a su vida de eternidad a eternidad, que es inmortal, y que el hombre que no tiene el Espíritu de Jesucristo no puede ser inmortal. Le pone un sello como si fuera una invitación al reino, para que esté en el reino. Pero es importante entender que el santo, lo dice en Job 15:15, no es confiable, no confía en él el santo, por eso no le da nada espiritual, nada que pueda ser de Dios, sino que lo limpia, lo purifica, y en el final de los tiempos dice que los santos son santificados por el cuerpo de Jesucristo. Lo vamos a leer también. He aquí que sus santos no confían, ni los cielos son limpios delante de sus ojos, los segundos cielos, que son donde hubo la rebelión de los ángeles caídos, de los ángeles rebeldes. Por eso no confía en nada de lo que está creado en los segundos cielos. Los que van a ir al tercer cielo son los santos y los perfectos. Siempre el santo va a ser glorificado en el alma, no va a tener nada divino. Por eso es un sello que maneja
en Efesios 1:5 empieza a hablar de el que es adoptivo, habiendo predestinados para ser adoptivos hijos por Jesucristo, así mismo según el puro afecto de su voluntad. No va a tener el ADN divino. El adoptivo no tiene el ADN de los padres. Lo adoptan, pero tienen otro ADN diferente. Aquí dice predestinados para ser adoptados hijos, igual en Gálatas 4 y 5, para entender lo del sello. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, hecho súbito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Dice el 8:2 de Romanos, y dice que el Espíritu de vida en Cristo Jesús, el sello, hablando de los que van al reino, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte que maneja siempre y cuando sea obediente durante eternidades, para que pueda seguir viviendo, como dice la palabra, no desaparecer. Por eso el santo no tiene esa confianza, en ellos no confía, dice la palabra. Entonces, el punto importante del sello, vamos a Efesios 1, 13 y 14, en el cual esperaseis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, sellados por la palabra de verdad, que está ahí oyendo la palabra de verdad. Santifícalos en tu palabra es verdad, el 17 de Juan, no lo ponga, hermano, porque aquí vamos a ver dos cositas. Una, oyendo la palabra de verdad, la palabra que es el misterio que maneja el 4:11 de Marcos. Y les dijo el Señor a los discípulos: a vosotros es dado saber el misterio del reino de los cielos, de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas son las cosas, para que viendo no vean, para que oyendo no oigan. A los que están fuera, ¿quiénes son los que están fuera? Aquellos que no son purificados, que son santificados por la palabra de verdad. Porque así lo dice Juan en el 17:17. Dice: santifícalos en tu palabra es verdad. Porque vamos a ver algo muy importante para entender que la palabra de verdad viene a través del Espíritu de verdad, que es el Espíritu del Padre, para manifestar a los santos la palabra de verdad. Dice en Colosenses el apóstol Pablo 1:27, creo que es donde dice: a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora, en este tiempo, en el tiempo de la primera iglesia, 300 años, y ahora, en ese tiempo final, ahora ha sido manifestado a sus santos, el misterio. A vosotros es dado saber los misterios del reino, a los discípulos. Lo dice en el 4:11 que leímos. Mas a los que están fuera, no. ¿Cómo el diablo impide que el hombre no escuche la palabra de verdad para ser sellados? Porque lo leímos ahorita en Gálatas con relación al sello en Efesios 1:13, dice, oyendo la palabra de verdad, ahí en el texto, y dice: fuisteis sellados al final con el Espíritu Santo de la promesa. Bueno, el Espíritu Santo, la tercera persona, fue promesa. El Espíritu Santo del Señor es promesa también, y el Padre también es promesa. Entonces hay que distinguir cuando habla de uno de los tres, si es la tercera persona, la segunda o la primera. Vamos a ir viéndolo, que es importante. Vamos a Gálatas 4:19. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, que vuelvo a estar otra vez de parto de vosotros. Sí. Habiendo comenzado por lo espiritual, se perfeccionan en la carne, les dijo a los Gálatas. ¿Y quiénes llegaron a perfeccionarlo en la carne? Pedrito, Jacobo, Juan, Bernabé y Tito, los que parecían columnas, dice el apóstol Pablo. Los estaban retrocediendo en la carne. En el 6:12 de Gálatas lo dice con toda claridad, que fue lo que le
restregó en la cara el apóstol Pablo que no andaba en la verdad a Pedro. Todos los que quieren agradar en la carne, esos os constriñen que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Los que andan en la carne predican el arrebato. Y así estaba Pedro en ese tiempo. No dice, circuncídense para que no sean perseguidos. Y eso es lo que manejan los que andan en la carne. Bueno, vamos a ver, estos son los que andan en la carne, los que quieren no tener persecución por la cruz de Cristo. La cruz de Cristo, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Por supuesto que no puede tener el Espíritu del Señor, porque no es digno de Él. Es importante que nosotros entendamos esto, hermanos. Y hay otros que son dignos del sello. Vamos a ver en 1 Corintios 3, 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ya tienen el sello de Cristo. Pero no se les puede decir las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque no crecen en ese proceso que Dios hace en el alma para que cuando sean hombres, como dice el apóstol, cuando fui hombre pensé, dejé de lo que era de niño, dice. Hablando, el que sigue, hermano, 3:2, por favor. Os di a beber leche y no vianda porque aún no podíais, ni aún podéis ahora, dice. Ni antes, ni ahorita, dice. ¿Por qué? Porque no han crecido, porque se quedan en feto, se quedan en niños. Por eso el hombre no puede entender lo espiritual. Lo que se le está hablando ahorita, muchos cristianos tienen una estatura de enanos en el Señor. En 2 Corintios 11:4, porque si el que viene, un predicador, un maestro en teología, lo que sea, ¿no? Predicare otro Jesús que el que hemos predicado, está hablando el apóstol Pablo a los Corintios, o recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, el sello, u otro evangelio del que habéis aceptado, lo sufriríais bien. Reciben otro espíritu, ¿por qué? Primero, porque tienen un sello que son las arras de nuestra herencia eterna, pero no hacen crecer el espíritu para que puedan obtener el espíritu del Padre, para que puedan ser llevados al Padre, ahorita lo vamos a ver. Y por esa razón no son llevados, porque no alcanzan a pagar lo que nos dice la Biblia con relación a los mandamientos, para poder entrar a la bendición muy grande que el hombre no alcanza a entender en la mente del alma, en la mente humana, en nuestro entendimiento y nuestra inteligencia de hombre. Vamos a ver con esa claridad que se recibe otro espíritu de que habéis recibido. ¿Por qué? Porque el alma y el espíritu de los huesos, que no tiene todavía ningún espíritu de Dios, son consoladores. El tercera persona, consolador. El Espíritu Santo, que es consolador. El otro que es el Espíritu de Cristo, de Jesucristo, que es consolador. Que el que no lo tiene dentro de su espíritu, de los huesos, no es de él porque no pertenece al cuerpo de Jesucristo. No quiere decir que el que está sellado tiene el derecho de pasar al reino, porque tiene una invitación de sello. Órale, pásale santo, pero no está dentro del cuerpo de Jesucristo. Es importante entenderlo y vamos a ir viéndolo. Puede recibir otro espíritu en el alma. Jeremías 17:9, perdón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, Dios conoce y el Espíritu Santo dice que conoce las intenciones del corazón. En el 8:26 de Romanos, en el 27 dice, conoce las intenciones. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es el intento del Espíritu. Bueno, escudriña, el Espíritu Santo escudriña el corazón. El Espíritu del Señor, por supuesto que también. Y de una u otra manera, el Espíritu Santo nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios y demanda por los santos. Vamos a entender que el otro espíritu que puede recibir
el alma a través de, lo maneja el texto que leímos del 11:4 de 2 de Corintios. Dice, o recibierais otro espíritu que habéis recibido, el apóstol predicando, conociendo cosas muy profundas del apóstol. Hay muchísimos creyentes, millones, que tienen espíritus de error. ¿Por qué? Porque no alcanzan a entender la palabra de verdad que está siendo llevada a todo el globo terráqueo, a todos los lugares de la tierra, porque son los tiempos en donde Dios quiere que los que van a ser seleccionados para el reino van a estar dentro, no fuera, como dice el texto que leímos en Marcos 4:11. Los misterios son para los de dentro, para los santos y para los perfectos. Entonces, aquí nos maneja que ese espíritu, los espíritus de error, que son miles y millones de gente que está esperando el arrebato en esos días y que no quieren conocer la verdad porque tienen espíritus de error arraigados de muchos años, porque no hay una capacidad de fe para poder comprender que eso es una verdad. Vamos a ver acerca de los espíritus que pueden entrar y que contaminan al hombre. Lucas 22:3. No solo los espíritus demoníacos, sino también los ángeles. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre de Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Satanás entró en Judas. Los ángeles caídos pueden entrar en el cuerpo del hombre. Es importante entender que los ángeles tienen autoridad para entrar en el cuerpo de nosotros, como Judas por 30 monedas de plata vendió al Señor. Hay un texto en Marcos 8:36 con relación a de qué aprovechará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma. ¿Qué pasó con Judas? Las 30 monedas de plata no le sirvieron. Las fue y se las aventó a los comensales y fue y se ahorcó. ¿Por qué? Inicialmente tenía su alma en la ganancia y se metió ahí para ganar dinero, era el tesorero, le dijo ladrón al Señor y no pudo hacer nada con sus 30 monedas de plata. Le dio puerta al diablo para que entrara a su alma. Por supuesto que entró por su cuerpo y llegó al alma y vendió al Señor por 30 monedas de plata. Bueno, hay otros que los espíritus manejan la Biblia en Juan. Es Lucas 24:39. Dice que entra a puertas cerradas. Y mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Bueno, el Señor en otro pasaje de Lucas maneja que entra a puertas cerradas. Dice que estando con las puertas cerradas los discípulos, entró el Señor y como fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos, por la persecución, vino Jesús y se puso en medio y díjoles, pasa a vosotros. Con ese cuerpo, porque le dijo a Tomás, ven a Tomás, ya glorificado, tócame, el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Es un cuerpo espiritual, hermanos, diferente al de nosotros, que atraviesa paredes. Eso es importante entenderlo. Bueno, el espíritu no tiene cuerpo como yo tengo, dijo el otro pasaje que acabamos de leer. Vamos a ver algo importante. Los demonios no tienen cuerpo. Dice Daniel que el varón a semejanza de hombre vino y lo tocó. ¿Por qué? Porque era el arcángel Gabriel, que maneja a semejanza de hombre, porque son a semejanza de nosotros. Los ángeles son semejanza de hombre,
Así lo dice en Daniel 10:16. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Y dice que lo tocó en el versículo 18. Y aquella como semejanza de hombre, Gabriel, me tocó otra vez y me confortó. Los ángeles tienen cuerpos espirituales, parecidos, semejantes al hombre. ¿Y qué dice en Génesis? ¿Hagamos a qué? Al hombre a semejanza. Y esa semejanza también lo tienen los ángeles, porque son semejantes a nosotros. Así lo dice en Daniel, el texto que leímos. Como semejanza de hombre. No tienen alas, porque si no, no fueran semejantes. Eso es importante entender. El Señor vino y habitó entre nosotros. 14 de Juan, habitó como aquel verbo que dice el primero, no lo ponga, el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, Cristo. Y fue aquel verbo hecho carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué dice como el unigénito del Padre? Porque fue el único Hijo unigénito que se hizo unigénito Padre. Ese es algo importante y a nosotros nos da la bendición de ser hechos hijos, como dice la palabra, y lo vamos a leer. Vamos al sacrificio del Señor. En el sacrificio del Señor está el perdón de pecados y librarnos del pecado a través de lo que llama redención. Los santos son librados del pecado, son perdonados y librados. El otro, el salvo, es perdonado exclusivamente y va a un paraíso fuera del reino. Los que están afuera no son los misterios para ellos. Bueno, el sacrificio, el Salmo 55 está incluido en el sacrificio, la santidad. Juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El Señor ya hizo el sacrificio para presentar una ofrenda en la eternidad de perfectos. Una sola vez, dice, en la consumación de los siglos. Vamos a ver que aquellos que siguen creciendo en Jesucristo y llegan a estar maduros, dice Juan 14, 15, 16, 17. Si me amáis, guardar mis mandamientos. La gente que predica el arrebato en esos días no está en el amor de Cristo, porque no son sus mandamientos. Dice con claridad: el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. No quiere sufrir por el Señor. Entonces toma esa doctrina de mentira para también llevar a otros. Dice, ciegos guías de ciegos, y no quieren rectificar para nada porque no quieren entender los misterios. Y se van a encontrar dando cuentas no solo de su propia vida, sino de sus ovejas, que muchas se van a perder por causa de no darles su comida a su tiempo. Entonces, la palabra habla con mucha claridad que para ser santos, en el 12:10 de Hebreos, necesitamos el castigo de nuestro Padre. Aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, nuestros padres terrenales, como a ellos les parecía, más nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Regresamos a Juan, hermano, el 14:16, por favor. Y yo rogaré al Padre, el Señor, el que guarda los mandamientos del Hijo, y os dará otro Consolador, otro, el tercero, el del Padre, para que esté con vosotros para siempre. Cuando viene el Consolador, que es, ahorita lo vamos a ver, de verdad, que así lo pronuncia la Biblia para el Padre, maneja muy importante, para que esté con nosotros para siempre, es la inmortalidad. Y el Padre entra en nosotros
junto con el Hijo y el Espíritu Santo, para que nos lleve después a los otros 4. Entendemos entonces que tenemos ya dentro de nuestro espíritu divino que está en nuestros huesos la divinidad trina, para que después nos lleven a los otros 4, para que seamos hechos hijos legítimos, no adoptivos, no almáticos y criados, sino divinos, la nueva criatura que es la divina. Entonces, en el 17 nos dice, y el Espíritu de verdad, es hablando del Padre, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros, va a estar en nosotros. Entonces tendremos el Espíritu de Jesucristo también y seremos de Él, como dice Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Jesucristo, el tal no es de Él, porque no pertenece al cuerpo de Jesucristo. Es lo que nos quiere decir el texto de manera escondida. Dice el 25:2 de Proverbios que gloria de Dios es encubrir la palabra, está encubierta. Entonces nosotros que tenemos el descubrimiento de los misterios, queremos, hermanos, que todos puedan encontrar el camino al reino a través de la santidad y después la perfección. Por eso es importante que el hombre entienda el camino al reino, que el sello no es la bendición completa. Dice el apóstol Pablo, dice, no es que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo al blanco, al supremo llamamiento. ¿Cuál era? La perfección. Ahí lo dice en Filipenses 3:13, 14 y 15. Hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Hermanos, lo que queda atrás hay que olvidarlo. Ciertamente lo que queda atrás de dejarlo no lo podemos remediar. Y extendiéndonos a lo que está delante. Prosigamos, dice en el 14, prosigamos al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. La soberana vocación. Seremos soberanos. Esa vocación nos va a llevar a ser soberanos de nosotros mismos. Siempre estaremos bajo la voluntad de Dios, pero con una soberanía propia, que es la diferencia que quiere hacer el diablo dentro de poco. Esclavos toda la humanidad. Nosotros sabemos que no podemos entrar a esa parte porque tiene condenación eterna. Bueno, el 15, hermano, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Prosigamos al blanco, al supremo llamamiento. Y nos dice la palabra en Hebreos 10:14, que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los perfectos, a los que van a ser hijos de Dios con plenitud divina, todopoderosos, y la cuestión de la inmortalidad que dice la palabra, los que buscamos esto. En Hebreos 9:26 nos dice que esto va a ser en la consumación de los siglos. De otra manera fuera necesario que hubiera padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una vez en la consumación de los siglos, cuando la tierra sea deshecha, entonces vamos a ser presentados en esa ofrenda que el Señor pagó a través del sacrificio en la cruz para la redención de la santidad, para que podamos caminar a la perfección que debemos de llegar. Hebreos 7:28, porque la ley constituye sacerdotes a hombres flacos, mas la palabra del juramento después de la ley constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. Bueno, el santo es librado de la ley. Dice el manejo aquí, después de la ley, el que constituye al Hijo hecho perfecto para siempre. ¿Cuándo va a ser eso? En el 5:18 de Mateo. Nos dice, después de que la tierra sea deshecha. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley. La ley seguirá vigente
tanto para el pueblo de Israel en el milenio, se va a aplicar a la gente santa, y nosotros haremos justicia. Hay algo básico en todo esto, hermanos, que al final, cuando sea presentada la ofrenda en Romanos 7:4, habla de que el cuerpo de Jesucristo, aquel que tiene el Espíritu de Dios, que va a estar ahí incrustado en el cuerpo de Jesucristo y que es de Él porque tiene el Espíritu de Cristo dentro de los tres y va a tener todos los Espíritus de Dios completos, va a estar en la plenitud, como dice la palabra, en Él estamos cumplidos. Así también vosotros, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. Van a morir a la ley los santos cuando nosotros le demos su gloria a los santos, porque el cuerpo de Cristo va a llevar la gloria a todos los segundos cielos y va a darle gloria a los santos y también los va a tener bien cuidaditos para que no haya ningún tipo de insurrección en el mero cielo de Dios, ¿no? Bueno, aquí nos dice con claridad que el cuerpo de Jesucristo vamos a tener, dice, la bendición de darle la gloria a los santos. Vamos a terminar en el Evangelio, en el 4:23 y 24 de Juan. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Estos adoradores son el llegar al Padre, el obtener el Espíritu del Padre, ser un adorador de verdad, tiene que ver con la voluntad de nosotros. Si queremos, ahí está el alcance. Dice que el Padre no hace excepción de personas, dice el 1:17 de Pedro. Y debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, etcétera, ¿no? Entonces, no hace acepción de personas, está al alcance de cualquiera, pero requiere de una voluntad férrea, una voluntad que, como dice los mandamientos, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no sobre tu doctrina que traes, sobre tu pastor que te dice que hay que obedecer a los hombres primero que a Dios. Eso no lo dice de una manera completa, porque es importante entender que lo que dice el apóstol Pedro, que debemos de obedecer primero a Dios que a los hombres, porque muchos hombres ciegos se llevarán a ovejas con su ceguera al lago de fuego, porque dirán, no, hay que obedecer a los hombres. Y la palabra dice que no nos fijemos en la carne, que no miremos la carne, porque es maldición. Entonces, la palabra nos dice con claridad qué es lo que tenemos que hacer: obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted encuentra la palabra y ve que que lo guía, la ha transversado, la ha volteado, la ha cambiado, hay Biblias muy cambiadas, es importante conocer la palabra que es más fina en cuestión de traducción para que nadie nos engañe. Debemos de estudiar la palabra para que el diablo no nos engañe, porque engaña de manera muy sutil. No, pero es que yo no sabía. Por ignorancia, al lago de fuego. Entonces hay que entender que el diablo es muy astuto, engaña a todo el mundo, dice. No nos debemos dejar engañar por el león rugiente viendo a quién devora, dice. Es importante que nosotros, no por hambre, hagamos cosas que nos podamos arrepentir eternamente. Es importante para los hermanos que predican el evangelio de salvación,
que predique en la fidelidad, porque dice la Biblia que debemos de ser fieles hasta la muerte. Entonces, hermanos, el misterio de Cristo en nosotros es que tenemos que ganarnos al Padre para que tengamos el Espíritu de Jesucristo. Si no, no lo tenemos si no somos del cuerpo de Jesucristo, no somos de Él. Eso es lo que nos dice Romanos 8:9. Hay unos que no son del cuerpo de Jesucristo, pero son santos. Hay otros que son santos, pero no son santos, pero son salvos. Pero el castigo eterno no es para el cristiano. Dios no quiere para el cristiano el castigo eterno. No apostate, no niegue al Señor. No lo engañe el diablo. Que el Señor los bendiga.